Mi nombre es Steve Rey. Y el mío es Javier Izquierdo. Bienvenidos a Manual sin Instrucciones, un podcast de padres hecho para padres. Manual sin Instrucciones, un podcast hecho por padres para padres. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, Steve, ¿y tú qué tal? Bien, bien. Muy contento de poder compartir este espacio contigo, Javi, y obviamente de poderlo compartir con todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Y bueno, traer hoy un tema que me parece de una actualidad quizás muy necesario, y es el tema de la autoridad y el afecto. Así es, Steve, porque yo creo que en el ámbito de los padres de familia, que es el interés y el énfasis en este podcast, muchas veces se considera la autoridad y el afecto como yuxtapuestos, y resulta que no, más bien son complementarios, ¿sabes? Vale. Bueno, yo quisiera compartir primero con todos ustedes una cita de Fernando Savater en su libro El valor de educar. Y dice así: los niños crecen en todas las latitudes como la hiedra contra la pared, ayudándose de adultos que les ofrecen conjuntamente apoyo y resistencia. Si carecen de esta tutela, no siempre complaciente, pueden deformarse hasta la monstruosidad. La autoridad debe ejercerse sobre ellos de modo continuo, primero en la familia y luego en la escuela. Los niños no pueden rechazar la autoridad de los educadores y los padres como si se encontrasen oprimidos por una mayoría compuesta de adultos. Aunque los métodos de educación moderna han intentado poner en práctica el absurdo de tratar a los niños como una mayoría oprimida que tiene la necesidad de liberarse, la autoridad ha sido abolida por los adultos, y ello solo puede significar una cosa: que los adultos no se quieren hacer responsables del mundo en que han puesto a los niños. Con esto termino la cita de Fernando Savater. Javi, quería usar esta cita para dar contexto quizás al problema que estamos experimentando en este momento. Y es que quizás nuestros jóvenes y nuestros padres están viviendo una sociedad donde la autoridad está siendo puesta en duda y en crisis, donde ya no se considera algo importante o necesario. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues mira, es una realidad que no podemos desconocer. Yo creo que a lo largo de la historia hemos visto cómo en algún momento, en otrora, la autoridad de pronto fue mal utilizada y fue siendo opresión para la sociedad. Y hemos pasado a un límite completamente extremo, al otro lado pues, del río, donde hemos pasado del autoritarismo, como tú lo mencionabas en algún momento, ahora ya a una especie de libertinaje, ¿cierto? Donde la autoridad empieza a desdibujarse. Claro que sí. Mira que yo creo que primero, para claridad de todos, yo quisiera definir un poco qué es la autoridad, y me remito nuevamente al libro de Fernando Savater porque me parece que hay un concepto muy claro, y es que la autoridad es básicamente ayudar a crecer. Obviamente cuando tú tienes autoridad es porque te han dado un mando, y cuando tú tienes el mando en una familia, cuando tú tienes el mando en una institución, es porque también se asume que tú sabes lo que se debe hacer. Y creo que esa definición de autoridad como ayudar a crecer es precisamente lo que a veces como padres se nos está olvidando. Y es que nosotros debemos guiar a nuestros hijos, debemos mostrarles los riesgos que van a enfrentar por el camino de la vida, si fuera ese, haciendo alusión a esa canción tan bonita del folclore colombiano. Y es darles herramientas precisamente para poder navegar por diferentes situaciones que van a tener que enfrentarse, y obviamente muchas de las cuales nosotros no vamos a poder en algún momento acompañarlos. Entonces ahí la autoridad tiene un sentido dentro de la familia, dentro de la escuela. No sé para ti qué definición tendría la autoridad. Total, Steve. Yo quisiera agregar algo a lo que tú has mencionado. Yo también considero que autoridad es ayudar a ser autónomo, y yo quiero llevarlos a ustedes a pensar en algo muy valioso. Yo no sé si tú te remites al momento cuando nació Gabriel, tu hijo, o en mi caso cuando nació Isabela. Y yo veo, primero, dos cosas. El momento cuando nació Isabela, que fue un 12 de mayo del año 2009, la necesidad de reconocerme como papá. Es decir, primera cosa, tiene que ver un reconocimiento de mi papel. ¿Qué soy yo? Cuando me entregaron a esos 2.700 gramos, bueno, en ese momento, ¿yo qué soy?
soy el papá. Ok, primer reconocimiento, ¿qué soy yo? Papá. Segundo, me doy cuenta entonces, después de reconocer eso, que ese ser humano que está ahí necesita a partir de ese momento de alguien que tenga una experiencia, por así llamarlo, superior. Y eso me da a mí el papel de autoridad. Entiendo entonces yo que empiezo un proceso donde yo ayudo a mi hijo, como tú lo dices, a crecer, pero también a buscar autonomía. Y eso requiere un proceso. Y en ese proceso es valiosa la autoridad. Entendida la autoridad como la herramienta que me apalanca para que yo vea crecer a mi hijo, pero también para mostrarle un contexto en el cual en el futuro podrá ser autónomo. Fíjate que a mí, de lo que tú dices, claro, me remite mucho al momento cuando nació también mi hijo, como tú lo mencionas, porque en ese momento yo me sentía asustado. Es decir, en el momento en el que yo me entero que voy a ser papá, y obviamente atravesamos por toda esa etapa del embarazo, de empezar a imaginarte que esa vida viene y va a ser tu responsabilidad, ¿cierto? Para mí eso fue un momento en mi vida, yo creo que fue un punto de inflexión. Y en el momento, como tú lo dices, cuando yo sostengo por primera vez a Gabriel entre mis brazos, yo no sabía qué hacer. Pero tenía claro que de mí dependía ese pequeño ser que yo tenía en ese momento. No solamente obviamente de mí, de la mamá, de la familia, pero sentía que ese era un punto en el cual yo tenía que comenzar a cambiar mi visión de vida, mi plan de vida, mi proyecto de vida. Quizás hasta ese momento yo no me había preguntado o me había cuestionado sobre un proyecto que incluyera a un tercero, como era en este caso Gabriel, pero sí fue un punto importante porque lo que tú mencionas es que inmediatamente cuando tú aceptas tener a tu hijo, aceptas hacer parte de su vida, inmediatamente asumes ese rol de protector, de proveedor y de guía. Quizás a veces como papá se nos olvida que ese rol es el más importante. No sé si te ha pasado, Javi, que a veces uno se da cuenta que cuando uno habla con papás, el papá dice, yo no soy papá, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Yo soy su parcero, yo soy el que lo acompaña. Y yo a veces cuestiono mucho eso porque yo digo, pues los amigos son para otra cosa. Los amigos son para otro tipo de actividades, inclusive hasta para tener un grado de complicidad con uno que no es el que debe tener un papá. Porque un papá debe ser una figura a la cual admirar. Un papá, una mamá es una figura a la que yo admiro, a la que yo veo desde el punto de vista en el que siento confianza de esa persona. Sí. Y también quizás quiero seguirla, porque su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de pensar me generan admiración. Y eso no es lo que genera un amigo. O sea, un amigo lo puede generar, pero en la etapa de la vida de los chicos, en su adolescencia, en su niñez, el papá debe ser una figura para admirar, la mamá debe ser una figura para admirar, ¿no? Total, y hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que todo, hay que perder el miedo. Yo recuerdo que cuando yo era soltero, yo no era capaz de alzar a ningún niño, o sea, ningún niño de brazos. Yo me sentía capacitado de hacerlo, tenía mucho temor de hacerlo. Sin embargo, hablando del momento cuando me di cuenta, me reconocí como papá, perdí el temor. Y entonces empecé yo a cargar a mi hija, obviamente con todos los cuidados posibles, e inclusive a posteriori empecé a asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, mi esposa fue muy pocas las veces que bañó a Isabela, o sea, porque obviamente estaba reponiéndose de su embarazo y demás. Y fui perdiendo el miedo a cosas que anteriormente tenía muy en mi mente y en mi sentir que no podía hacer. Ahora, yo creo que en ocasiones tenemos una generación de papás que intrínsecamente en el fondo están criando con miedo. Miedo a ejercer autoridad y a ejercer la autoridad mal comprendida. Hemos pasado de un sistema totalmente autoritario donde el padre simplemente se impone porque es papá, a un sistema donde ahora el papá es el mejor amiguis del hijo, ¿cierto? Es tan mejor amiguis que deja todos los conceptos, los límites, las decisiones en cabeza de su hijo, cometiendo inclusive el error de hacerlo aun cuando su hijo no tenga todavía el criterio para poderlo hacer. Por ejemplo, yo bañé a Isabela, ya ni recuerdo cuánto tiempo bañé a Isabela, pero llegó un momento donde ya ella
tuvo la autonomía para poderlo hacer. Igual cuando requería comer. Necesitaba de mí y de mi esposa para aprender a comer, pero llegó un momento donde ya ella tuvo un proceso de guía. ¿Quién ejerció ese proceso de guía? Papá y mamá. No temas nunca generar ese proceso de guía que tú como papá requieres. Ahora bien, digo lo siguiente. Yo creo que la autoridad es importante porque permite 3 cosas en un hijo. Primero, reconocerse a él mismo. ¿Qué necesita y en quién puede apoyarse para obtener y para superar esa necesidad? ¿Cierto? Que el primer apoyo debe ser los padres, la casa. No será ni el colegio, ni los amigos, ni el vecino, no. Es la casa. La casa, sí. Lo segundo, reconocer también el contexto donde estoy, en la casa, en el colegio, bueno, en la calle, donde estoy. Y tercero, reconocer quién está a mi lado. Y mi prójimo más próximo en este caso es mi papá. Cuando yo entiendo que mi papá y mi mamá son ayudadores, son guías, en mi caso como hijo, empiezo a descubrirlos y a entenderlos como figura de autoridad. Sí. Mira, fíjate que de eso que tú mencionas a mí se me viene también a la mente precisamente que hoy en día, pues, ¿qué estamos viendo? Precisamente una crisis de valores, ¿sí? Hay una crisis bastante fuerte de valores porque hemos ido perdiendo poco a poco la disciplina, el respeto por la norma, el respeto por los demás y quizás un sentido de obediencia, ¿no? Y yo siento que la autoridad precisamente tiene la virtud de enseñarle a los niños eso, ¿sí? De hecho, si tú te fijas, nosotros los colombianos como sociedad, pues no valoramos mucho la norma, ¿no? Los colombianos tendemos a ser bastante indiferentes frente a la autoridad, frente a la norma. Quizás por eso históricamente siempre hemos usado esa frase o esa afirmación de decir que en Colombia se obedece pero no se cumple, ¿sí? Y somos un país que tiene una cantidad, digamos, monstruosa de leyes, de normas, pero no logramos generar, digamos, modelos de convivencia que nos permitan precisamente aceptarnos, respetarnos, entender el porqué de la norma y la utilidad que tiene para regular nuestras relaciones sociales. Y eso mismo lo hemos estado ya traspasando a la familia, a la escuela. Tú decías ahorita algo muy interesante, Javi, y es que tenemos miedo, ¿sí? Y hay miedo de ejercer la autoridad, y no solo pasa en la casa, también pasa en la escuela. De hecho, los papás no quieren ejercer la autoridad porque tienen miedo de pelear con sus hijos. Yo leí hace mucho tiempo una frase de una psicóloga, no recuerdo ahorita su nombre, que decía que nosotros somos la última generación de padres que le tuvo miedo a sus papás y somos la primera generación de padres que le tiene miedo a sus hijos. No queremos entrar en conflicto con ellos. Y bueno, y ojo, no es porque debamos tener miedo o ellos deban tener miedo de nosotros, Exacto, sí. porque no se trata de eso. Pero sí es una forma de ejemplificar precisamente la crisis que estamos viviendo. ¿Por qué tenemos tanto miedo de llamar al orden, de poner normas, de exigirle a nuestros hijos un comportamiento? ¿Sí? Fíjate que ahí es muy importante ver también cómo hoy en día pues, hay una mala comprensión del concepto del libre desarrollo de la personalidad. No sé tú cómo ves, por ejemplo, ese concepto manejado en el contexto académico y en el contexto familiar, en el contexto del hogar. Bueno, primero que todo tenemos que entender que es un proceso y no es un proceso corto, es un proceso que demanda tiempo. O sea, hablando de desarrollo, ¿no? Como lo que puede ser el desarrollo, que es un proceso progresivo. Exacto, y que toma un tiempo. Y allí es importante tener en cuenta que la autoridad, como lo decía anteriormente, es un apalancador fundamental. Yo creo que, hablando acerca de ese temor que tú mencionas también, que los padres están teniendo, yo creo que los padres tienen muy poca tolerancia a la frustración. ¿Qué significa poca tolerancia a la frustración? Como que el padre no es capaz de asumir que en algún momento, a la hora de que sea estrictamente necesario manifestarse en autoridad, que no significa imponerse, porque yo creo que la autoridad es el perfecto equilibrio entre el propósito que tiene una persona a la hora de leer un contexto particular. Sí. Por ejemplo, podría dar aquí un tip rápidamente, es decir, la autoridad se ve manifestada en una actitud y en normas y límites, ¿cierto? Pero no hay ninguna norma que no deba ser justificada. Es decir, yo trabajo con adolescentes.
¿sí? Y normas, en el contexto que tengo que desarrollar, muchas veces digo a los chicos, si hay una norma, júzgame si yo no tengo un argumento que justifique esa norma. Sí. Si hay un argumento es porque entonces el adulto, la figura de autoridad, tiene un interés de que tú evites algún tipo de dificultad o de problema a la hora de violar esa qué, o de romper esa autoridad. Entonces siempre toda norma tiene que tener un qué, un motivo. Sin embargo, el papá... Pero mira una cosa, perdón que te interrumpí, te corté la idea, pero no podía dejar pasar esto, porque fíjate que cuando ellos argumentan contra la norma, precisamente esgrimen su derecho, ¿cierto? Su derecho a actuar como lo consideran correcto, pero no correcto en los términos de lo que todos podemos acordar que está bien y que es correcto y nos conviene a todos, sino lo que es correcto y está bien para él, para su individualidad y que satisface su deseo y su necesidad. Entonces, cuando yo te decía lo del libre desarrollo de la personalidad, es porque siento que ese es un concepto que ha estado muy mal desarrollado, siendo un poco redundante, dentro de la escuela y dentro de la sociedad. O sea, estamos asumiendo que la libertad es hacer lo que tú quieres, como tú quieres, y está bien. Y entonces el argumento del cabello, el argumento de tu elección, no sé, de ponerte aretes por todo el cuerpo y de manifestarte como tú lo desees, está bien porque es tu libre desarrollo de la personalidad y no vale la opinión de otros o la intervención de otros para regular de pronto las relaciones que existan entre un grupo, entre una comunidad o entre la familia, ¿sí? Porque es que siento que eso que tú estás diciendo va muy atado a eso. No sé cómo lo has visto tú desde el ejercicio profesional. Bueno, mira, hay una verdad social y es que el bien común está por encima del bien particular y es algo que nos muestra un límite, ¿sí? Y creo que eso es importante y en el ejercicio que tenemos aquí diariamente, en el contexto donde laboro, que es un colegio muy reconocido en Bogotá y en la sabana occidente de Bogotá, ¿cierto? Trabajamos mucho en eso, en que el estudiante reconozca que hay un contexto y hay una concertación de normas. Puede que en muchas de ellas yo no esté de acuerdo, ¿cierto? Pero estamos buscando un bienestar común. De hecho, no sé si yo tengo la oportunidad muchas veces de hablar con ellos y hay cosas que a ellos les indignan, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tú le das, por ejemplo, a ellos de que una persona tenga la capacidad de desarrollar su sexualidad, pero cuando de pronto estamos hablando de abusos a menores de edad, se indignan demasiado. Uh-huh. Porque internamente ellos saben que allí hay un límite, ¿sí? Yo sé que hoy en día, y en nuestro contexto quizás cercano y en otros contextos hoy en día, se están pensando inclusive flexibilizar algunas normas, algunas cosas que socialmente las estamos apoyando, pero que cuando encontramos situaciones como un abuso a una mujer, como un abuso a un menor de edad, nos recuerdan la importancia de los límites. Entre más socavemos, la autoridad y la autoridad paternal y maternal, abriremos más puertas a esos momentos de indignación social. Y en aras de promover el libre desarrollo de la personalidad, las libertades y los derechos que los tenemos, que están allí, pero que a veces son mal gestionados, estamos generando un caldo de cultivo para que el día de mañana tengamos más condiciones y más una sociedad con menos valores en Colombia y en el mundo. Sí, y obviamente, Javi, también es muy necesario recordar que los chicos necesitan de esa autoridad y también a su vez la exigen, porque eso que tú dices es muy importante. Nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños muchas veces tienen esa capacidad de darse cuenta que hay cosas a nivel social, a nivel país, a nivel familia que no están bien. Y ellos hasta cierto punto se logran dar cuenta que sí necesitan una guía. Entonces, yo creo que hoy la invitación para nuestros padres es a no desestimar primero su rol como guías, como formadores, porque en esto yo creo que como papás nosotros no debemos, como tú dijiste hace un tiempo, tener miedo, ¿sí?,
aunque podamos cometer errores y seguramente vamos a cometer muchos errores, debemos mostrarles a nuestros hijos seguridad y certeza en lo que estamos haciendo, porque nosotros tenemos una experiencia de vida. Un chico a los 15 años va a cometer muchos errores, se va a equivocar, va a tomar. Forma parte del proceso. Va a querer explorar su sexualidad, pero cuando cometa un error va a querer encontrar en nosotros como papás, como mamás, la guía, la respuesta de lo que debe hacer. Y obviamente va a haber un castigo, va a haber un llamado de atención, va a haber una sanción, pero también deben encontrar en nosotros, y ahí es donde vamos a empezar a vincular el afecto, encontrar una comprensión. Porque claro, uno de adulto puede decirle a los amigos, no, yo no me quedo tomando porque tengo que llegar a mi casa y mañana tengo que trabajar. Pero en cambio nuestros jóvenes, nuestros niños van a sucumbir muchas veces a la presión de sus amigos y van a terminar aceptando. Entonces nosotros también como padres debemos entender y leer ese contexto y no tener miedo y ejercer la autoridad y ejercer afecto comprensivo, un afecto que nos lleve a acercarnos a ellos, porque fíjate que yo siento que hemos ganado muchísimo en ese cambio también de paradigma en el cual uno como papá es cariñoso, uno como papá juega con sus hijos, los consiente, los cuchichea, los besa, les dice que los quiere, que los ama, que los adora, porque es que ellos son nuestro tesoro y tenemos que cuidarlos como tal, tenemos que protegerlos como un tesoro, y eso también hay que sabérselos expresar a nuestros hijos. Y ahí es donde yo digo, la autoridad y el afecto no pelean, la autoridad y el afecto son complementarios. No sé, Javi, si te parece bien que en este momento de nuestro programa le regalemos a los papás algunos tips para mejorar esa autoridad y ese afecto en casa. Primer tip, y ya lo hemos mencionado aquí. Primero, yo quería, Steve, que reconoce tu papel. Es decir, tú no eres amigo, tú eres papá. Y eres el único papá o la única mamá que él o ella tendrá en su vida, no habrá más. Sí. Otra cosa muy importante y que no debemos olvidar, papás, y a todas las personas que nos escuchan, es que la autoridad también tiene que ser razonable y comprensible. O sea, tú no tienes autoridad porque tienes poder. Recuerda que el poder se ejerce por la fuerza, porque tú tienes una posición más elevada y entonces te impones usando ese tipo de elementos, de características. No, la autoridad es razonable. O sea, nosotros también debemos explicarle a nuestros hijos por qué les estamos diciendo lo que les estamos pidiendo en un momento particular o por qué establecemos un tipo de normas en la casa. Entonces, no lo olvidemos, la autoridad es razonable. Tercero, yo creería importantísimo que no temas asumir tu papel de papá y que seas claro en los principios que manejas en tu casa. Es decir, tiene que haber claridad en la mente de ese joven, de esa señorita que se está formando. ¿Qué cosas como familia ustedes consideran que no son apropiadas? O sea, ¿qué cosas? Por ejemplo, la honestidad. La honestidad es un principio y máxime en nuestro contexto que no vamos a empezar a negociar. Yo le digo a mis chicos en el colegio, la realidad de nuestro país no se cambia allá arriba con los líderes, se cambia aquí en la escuela. La realidad de este país se vive aquí en la escuela. Sí. Y si queremos que haya un cambio de honestidad, de que erradiquemos la corrupción, ¿dónde cambia eso? En la casa y en el colegio. Así que ser muy claro con los principios, con las cosas que son innegociables para ustedes. Yo agregaría, Javi, ahí lo pondría como cuarto, y es que cuando establezcamos normas en la casa, pues hombre, no tenemos que montarnos la constitución de un país, ¿cierto? Y las 10.000 normas que finalmente hasta nosotros como padres terminamos olvidando. Yo les aconsejaría que se establezcan 3 o 4 normas muy claras, como tú dices, muy básicas, que permitan regular la convivencia en la casa. En esta casa hay puntualidad, en esta casa hay respeto, en esta casa nunca nos acostamos peleados. 3 o 4 cosas puntuales que nos ayuden a manejarnos y que nos sirvan para las diferentes situaciones que experimentamos. Ok, un quinto, Mr. Steve. Yo creería que es valioso ratificar en los estudiantes el principio causa y efecto. Es un principio, es una ley como la ley de la gravedad. Eso nos va a acompañar por el resto de la vida. Si prometes, cumple. Sí, si vas a castigar, castiga. Exacto, si prometes algo positivo, cumple. No, que si te pasas el año te llevo a un crucero, pues viejo, cumple. Yo le digo a mi hija desde hace como 3 años atrás, cuando cumplen los 15 vas a recibir el último iPhone. Me metí en un problema ni el tremendo ahí con eso.
y te vamos a llevar, porque no quiero una fiesta, te vamos a llevar a un crucero por el Caribe. Imagínate el tema, ya me está saliendo por un resto de dinero ese asunto, me va a tocar romper el marrano, pero me toca cumplirlo, o sea, decir, me toca Sí, cumplirlo. totalmente. Lo prometí, lo cumplí. Sea positivo o inclusive sea una consecuencia por algo que él no cumpla o ella no cumpla, sé fiel a lo que prometiste, sé fiel a tu palabra. Bueno, un sexto consejo, un sexto tip que yo quisiera darles es que la autoridad debe ejercerse con equilibrio. Entonces, es importante que si tenemos 2 hijos, 3 hijos en casa, las normas sean equitativas y justas para todos. No porque mi hijo es hombre, entonces a él le doy permiso de salir, de llegar tarde a la casa, pero a mi hija entonces por ser mujer, yo le digo que tiene que estar más temprano, no le permito verse con sus amigos, porque eso es algo que va socavando la visión que nuestros hijos se forman sobre la autoridad, Javi. Entonces es importante que la autoridad sea equilibrada y justa con todos los miembros de la familia. Un séptimo, sé ejemplo. Es decir, no le pidas a tu hijo que sea algo que tú no eres. Tú eres el primer ejemplo de honestidad, de principios, de valores, de ser un ciudadano útil y beneficioso para la sociedad. Listo. Y yo diría que como último consejo, Javi, octavo, que ya porque podríamos quedarnos aquí hablando más, es que debemos confiar en nuestros hijos, papás. Eso es importante. Yo sé que todos los papás confían en sus hijos, pero ojo, papás, también tenemos que ser un poco más suspicaces y desconfiar de vez en cuando de lo que hacen. Porque aunque nuestros hijos sean confiables, aunque nuestros hijos no nos engañen, también están en un contexto donde ellos pueden caer en situaciones que los van a llevar a querer engañarnos, a querer sacar ventajas de cosas, y no siempre, ojo, no siempre nos van a decir la verdad. Y por eso como padres también debemos ser suspicaces para precisamente prevenir y evitar situaciones en las que ellos se puedan poner en riesgo. Bueno, creo que pues el tiempo se nos acaba, Javi. No sé si quieres darle un mensaje final a nuestros papás, a las personas que nos escuchan. Amigos tendrá muchos, padres solamente unos. Excelente. Y ese padre eres tú. Y por favor, no pierdan de vista incluir a Dios. No hay mejor consejero que Jesús, que Dios en estos momentos. Si hay alguien que nos puede ayudar a navegar y a guiar a nuestros hijos, ese es Dios. Esto fue Manual sin Instrucciones, un podcast de padres para padres. Nos vemos en la próxima. No olviden seguirnos y darle like a todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Manual sin Instrucciones, un podcast hecho por padres para padres.